Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a igualar o superar en París 2024 las imborrables 22 medallas de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 26, ya llevamos 26 programas, veremos a ver si llegamos al final de la primera temporada con 31 programitas. Es el primero de los dos que vamos a dedicar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Unos juegos evidentemente marcados por esa terrible crisis sanitaria, ese terrible bicho, no se puede decir otra cosa, que nos encerró al mundo entero en nuestras casas con miles de fallecidos y que salpicó duramente al mundo, por supuesto a España, por supuesto a Europa, y que obligó a paralizarnos, a meternos, como digo, en nuestras casas durante unos meses, esas épocas del confinamiento. Y en el caso del deporte, el deporte tuvo que parar, el deporte tuvo su final durante esos meses, estuvo como en stand-by, pero los Juegos Olímpicos siguieron adelante, esa llama siguió viva a pesar de que hubo que aplazarla durante un año. Esos Juegos Olímpicos, algo importante, el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio quiso remarcar que seguían siendo en 2020, que a pesar de que se disputaron en 2021, que se remarcara esa fecha, es un triunfo de la humanidad. Solo en la historia de los Juegos Olímpicos, ese ciclo duró 5 años y ha sido la primera vez. Sé que me vais a comentar que también hubo unos juegos paralizados, evidentemente, con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda, pero esos juegos no se llegaron a disputar, tanto tras el estallido de la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1919, como en el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, alrededor del final en 1944, contando el frente europeo y el frente del Pacífico. Bueno, pues esos Juegos Olímpicos posteriores fueron en 1949, que era rebobinar un poquito, los Juegos del Hambre, los Juegos de Londres 1948, que fue el triunfo de la humanidad contra la barbarie. Ahora estos Juegos Olímpicos supusieron el triunfo contra esa terrible enfermedad que nos metió en nuestras casas, que dejó miles de fallecidos, miles de afectados, pero donde la humanidad se levantó y ese fue el verdadero triunfo. Se quiso remarcar, como digo, y fue una cosa positiva, en mi opinión, que el comité organizador de Tokio quiso remarcar que aunque se disputaran en 2021, iban a llevar ese nombre de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y como digo, ese ciclo olímpico en vez de 4 años, ha sido 5 años y también ha condicionado a los actuales Juegos Olímpicos, siendo el miniciclo el más corto de la historia de la instauración de los Juegos Olímpicos de la era moderna por el barón Pierre de Coubertin. Os invito a rebobinar los primeros programas en 1896 y es un ciclo que va a durar desde 2021 a 2024. Por eso es remarcarlo y enlazarlo ese contexto político. España, por cierto, en ese contexto político hay que decir también que aparecía el gobierno socialista unido con ese gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y a partir de enero de 2020 empezó ese gobierno de coalición entre, como digo, el Partido Socialista y Unidas Podemos. Es el primero de los dos gobiernos de coalición. Actualmente tenemos ese segundo gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Bueno, como digo, programa número 26, el primero de los dedicados a Tokio, pero empieza el cuestionario. En este primer programa analizaremos las 8 primeras medallas logradas por España de las 17 que lograríamos en Tokio 2020, pero ¿sabríais decirme
¿Cuántas medallas consiguió España tras los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en ese impasse hasta los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en el verano de 2021? Tiene truco la pregunta. Os dejo varios supuestos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Supuesto A, 2 medallas. Supuesto B, 4 medallas. Supuesto C, 5 medallas. ¿Cuál será? La A, la B, la C. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Os engañaré, no os engañaré. ¡Bingo! 4 medallitas. Recordar, siempre o casi siempre a la del medio. Una pregunta que tenía trampa, pero evidentemente, os dejo unos supuestos para pensarlo. Y ya que tenía trampa, no os iba a engañar esta vez. 4 medallitas. Esto hay que explicarlo. Vamos a ver. España cierra los Juegos Olímpicos de Río con 150 medallas en la historia del Comité Olímpico Español. De ahí me dio a mi pie a hacer ese libro, Río 2016, esos mágicos 7 oros y esas mágicas 17 medallas. Y una de las razones fue esa medalla 150 conseguida por el riojano en mountain bike, el naranjito del 82 como un servidor, Carlitos Coloma. Bueno, España consiguió varias medallas en la clara lucha contra el doping entre los Juegos Olímpicos de Río y antes de los Juegos Olímpicos de Tokio, en ese ciclo que, como hemos comentado hace unos minutos, el más largo de la historia por culpa de esa crisis sanitaria que fueron de 5 años. Pasaron cosas y España conseguiría 4 medallas, en concreto la medalla 151 y la medalla 154, que hay que remarcarlas, son de la altera Lidia Valentín en esa clara lucha contra el doping, y se le otorgó esa plata que debió haber conseguido en Pekín 2008, y 10 años después en la sede del COE se le otorgó esa medalla en torno a febrero de 2018. Nosotros, como siempre decimos, las analizamos en el momento en las que las reciben, no en el momento en las que debieron conquistarlas. Y la 154 todavía un mayor valor porque las 3 primeras estaban dopadas. Lidia vimos con esas lágrimas que quedó cuarta, lo hemos comentado en los programas de Londres 2012, os invito a entrar en esos programas. Y finalmente en esa clara lucha, Lidia Valentín, años después, en concreto en enero de 2019, en una ceremonia también en el COE, recibió su merecida medalla de oro, que la convierte en una de las deportistas españolas más laureadas en los Juegos Olímpicos, con 3 preseas, una de cada color. Está relacionado ahora con una medalla de otra gran deportista, que lo comentaré dentro de unos minutos. Y la medalla 152 y 153 son las medallas que conseguiría España en los Juegos Olímpicos de invierno. Hemos conseguido 5. Bueno, pues antes de esos Juegos, que se disputaron en Pyongyang, en la localidad surcoreana de Pyongyang, en 2018, España llevaba 2 medallas, la de los hermanos Fernández de Ochoa, también os invito a rebobinarlas, un oro y un bronce, oro Paquillo o Paquito, bronce Blanca, ambos desgraciadamente ya no están con nosotros. Y en Pyongyang se consiguieron 2 medallas, ambas de bronce, en concreto 152, Regino Hernández en la modalidad de snowboard cross, medalla de bronce, y nuestro gran patinador que ha sido campeón del mundo, campeón de Europa, le faltaba esa medalla olímpica, como era Javier Fernández en patinaje artístico, la modalidad de danza, medalla de bronce para Javier Fernández. Son las medallas 152 y 153 que, como digo, aparecerán en un programa especial de los últimos que haremos en la llama olímpica, contando las 5, como digo, que hemos conseguido en la clara lucha contra el doping, y las 3 que hemos conseguido, las 3 últimas en los Juegos Olímpicos de invierno, las 2 de la de Regino y la de Javier, y la que conseguiría en Pekín 2022 en los Juegos Olímpicos de invierno, la gran Keral Castellé, nuestra granja en la modalidad de Hal Piper, nuestra gran rider catalana, que fue una medalla de plata. Pero como siempre os digo, todas estas medallas las contaré en otra ocasión, esas historias las contaré en otra ocasión. Ahora sí, iniciamos este primer programa, el programa 26, el primero de los 2, como digo, dedicados a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde conseguimos 17 medallas, 3 de ellas de oro. Esto es importante por posibles preguntas que pudiera realizar en el futuro, apuntarlo. Y bueno, pues esta primera medalla fue de plata. Abrimos el cajón de las medallas y lo hicimos con una benjamina de solo 17 años en taekwondo, en concreto la madrileña, natural de Alcalá de Henares. Todos los alcalaínos siempre lo remarcan, soy madrileño, pero por encima de todo soy de Alcalá.
y es un ejemplo claro con 17 años nuestra gran Adriana Cerezo, que lo consiguió en la categoría de menos 49 kilos. Primer día de competición, que fue el sábado 24 de julio de 2021, y ahí llegó esa medalla de la gran Adriana. Firmó un gran torneo, solamente superada en los últimos segundos, por una patada de la tailandesa. Ahora lo comentaremos, que la dejó sin el oro. Pero es que, fijaros, Adriana venía de ser campeona de Europa unos meses antes, contra todo pronóstico. Campeona de Europa en los europeos de Sofía. Sé que tengo que ir, es una ciudad muy bonita en Bulgaria. Bueno, pues firmó un gran torneo y además sin presión, con una sonrisa de oreja a oreja, ese descaro que tiene la juventud. Ahí estaba la gran Adriana Cerezo sin ningún tipo de presión. Derrotó nada más y nada menos que por la puerta grande a una auténtica rival número 2 del mundo, a la serbia Tijana Bogdanovic, por 12-4. Ahí es nada, en un combate que fue un auténtico, como rotulamos en Tribuna Madridista, monólogo de Adriana Cerezo. Siguió el monólogo en los siguientes combates, derrotando a toda una ídolo para Adriana. Un referente a hablar de taekwondo es hablar de la china Wei Xinyu, ídolo de la madrileña, y que fue, fijaros, nada más y nada menos que bicampeona olímpica en Pekín 2008 y en Londres 2012. La hicieron falta a Adriana con ese descaro juvenil, solamente 2 asaltos para derrotarla, agarraros, por 33-2 a la china Gu. Ahí es nada, ¿no? Ahí derrotó sus fans, derrotó a la gran ídola. Y ya se metió en semifinales, tercera victoria consecutiva de Adriana ante la turca Rukiye Yıldırım por 39-19. Fijaros qué combates, qué 3 combates para enmarcar de Adriana. Se metió en la final y ahí le entró un poquito la presión, esa sonrisa de oreja a oreja. No la vimos en la final, quizá porque se vio cerca de poder ser campeona olímpica y ella misma se autometió esa presión, ¿no? Ante la tailandesa, apuntar el nombre, Panipat, así comúnmente se la llama, Panipat, pero ojito el apellido, Panipat Guantapanakit. Ahí es nada, que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y bicampeona del mundo. En un combate donde destrozó el oro con una gran patada. Adriana se puso 9-10, pero al final, en los últimos segundos, otra patada final de Panipat nos privaba del oro. 11-10, bronce dorado. Estaba más hundida en ese momento, pero eso suele pasar. Lo comentábamos también con Eva Calvo, que fue medalla de plata en los últimos programas referentes a Río. Y otra taekwondista que en el momento en el que pierdes el combate te vienes abajo. La plata parece que en el momento son amargas, pero con el tiempo recobras todo su valor y se convierten en dulces. Ahí estaba esa medalla de Adriana, que abría el cajón de las preseas en Tokio y la convertía en la tercera medallista olímpica española más joven en subirse a un podio. Solo la superaba el boxeador Faustino Reyes y, por supuesto, la más joven de todas, la gimnasta Patricia Moreno, con 17 años y 242 días. Se abría el cajón de las preseas, medalla de plata, como digo, en taekwondo, en menos 49 kilos, de la madrileña y, por supuesto, de la alcalaína de Alcalá de Henares, Adriana Cerezo. Siguiente medalla, a mí también me tocó un poquito el corazón, porque siempre lo he comentado, y de hecho lo he comentado en este programa, la medallita de Carlos Coloma, que es la 150. Bueno, Carlos ya se había retirado, nos hacemos ya más mayores y evidentemente nuestro ciclo acaba, ¿no? Bueno, pues Carlos se hizo entrenador y a su alumno aventajado fue a los Juegos Olímpicos. Era tapado, igual que él, pero consiguió una histórica medalla para el gran David Valero, que yo le tengo al gran David Valero, le tengo en mi quinielita. 5 años después de la medalla 150 llegaría la medalla de su alumno aventajado, que repetiría el mismo resultado que Carlitos Coloma y lograría en la misma prueba la medalla de bronce. Una medalla más muy histórica, porque el problema, lógicamente, por el tema de la crisis sanitaria, es que muchos entrenadores y mucha gente no pudo ir y no se esperaba la medalla, pero vimos esa emoción que lo recogió las cámaras de Radio Televisión Española de Coloma, viendo una imagen
y a la espera de ver qué ciclista era. Veíamos que era complicado porque remontó desde la posición 22. Ahora rebobinaremos y haremos la cronología de la medalla, pero quiero remarcar ese momento. Apareció Valero y apareció Coloma como loco gritando medalla, y lo que sigue, no podemos decir la palabra, pero lógicamente en un tono de gran amigo y de gran entrenador, de gran confidente, porque lo había hecho medalla olímpica David Valero. Y ocurrió el lunes 26 de junio, solamente 2 días después. El día anterior hay que decir que estuvo muy cerquita Mireia de conseguir también medalla. Lo rozó Mireia en una de las pruebas, pero quedó cuarta. Además le vimos marcada toda las gafas de todo el esfuerzo que había hecho Mireia, y es una gran campeona. Una lástima que no consiguiera esa medallita, ¿no? La medalla de la abanderada, ¿no? Que fue una de nuestras abanderadas junto con Cravioto, la gran Mireia Belmonte. Bueno, lo que digo, 2 días después, el lunes 26 de junio, donde se iniciaba semana natural de juegos, ahí llegó esa medalla al borde de infarto del alumno aventajado de Carlitos Coloma, esa medalla de David Valero. Y eso que fue muy cara la medalla, porque fijaros, entre los grandes favoritos, uno de ellos se cayó, como fue Van der Poel, y ahí finalmente tuvo que retirarse, y fue una carrera dominada por el británico Pidcock. Y por detrás estaban 2 suizos, en concreto Fleur Kicher y, apuntar este nombre, Surter, que era campeón olímpico en Río. Bueno, pues el primero de ellos fue una pelea por el oro con el británico y gran favorito Pidcock, codo con codo, pero por detrás ahí estuvo Valero, que nos recordó a ese duelo de Coloma en el bronce con el francés Marón, y cómo Carlitos Coloma pudo con él. Aquí ocurrió lo mismo, medalla de bronce, entró en el Olimpo de Hermida, recordar programas anteriores que lo hizo varios juegos anteriores, y Carlitos Coloma Hermida fue plata en Atenas 2004, y el gran Coloma fue bronce, como digo, en Río 2016. Y en cuanto a la carrera, como hemos dicho, el británico Pidcock fue oro con un tiempo de 1:25:14, segundo fue el suizo Fleur Kicher, y ahí aparecía ese duelo de Valero, como digo, del pupilo de Coloma con Surter. Se había caído, había tenido que remontar Valero. De hecho, la última vuelta arrancaba en la posición 22. Fue remontando posiciones, por eso no lo sabíamos, porque las cámaras también de televisión no nos lo habían colocado, y eso también le ocurrió a Coloma, que seguía a través de las cámaras de Radio Televisión Española el devenir de la carrera, y ahí es donde acabó ganando al suizo en un claro pulso. Cómo entró, cómo se le vio en las cámaras a Valero, locura de Coloma, diciéndole que había sido medallista olímpico y bronce dorado del alumno aventajado. Me ha salido un pareado de David Valero, que yo le meto ficha en los Juegos Olímpicos de París. Segunda medalla que conseguíamos en Tokio, es el lunes, como digo, 26 de julio. Y no tendríamos que esperar para la tercera. Al día siguiente, otra vieja roquera, la gran Mayalen Churrao, que se coronaba también como medallista olímpica, medalla de plata en piragüismo en slalom en el K1 1000. Tenía ya la medalla de bronce que lo consiguió en Río, como comentamos en los programas anteriores, lo consiguió, medalla de bronce en Londres 2012. Lo comentamos, lo que quería decir, en los programas de Río. Ahí fue ese oro en esa bajada de menos de 100 segundos de Mayalen. 2 años antes había sido la madre y había cumplido su sueño de tener una bella niña que siempre la acompaña en todas las competiciones, como era Anne. Y en Río había conseguido medalla nada más y nada menos que campeona olímpica. Era la primera deportista española en tras ser madre, ser medallista. Ahora es la primera deportista en primero conseguir medalla, luego ser madre y luego ser medallista. Hasta que Tere Portela, que ahora lo comentaremos minutos después, le igualó, que es ser madre y luego ser medallista. Pero bueno, como digo, esa es una historia que os contaré no en otra ocasión, sino en unos minutos. Volviendo a Mayalen, medalla de plata que culminaba esa trilogía de medallas, oro, plata y bronce, y yo también la meto medalla. Soy un romántico, no lo puedo evitar, un romántico del deporte olímpico español. Yo creo que va a ser medalla también en París, aunque no entra mucho en las quinielas, pero todo puede pasar.
Como digo, Mayalen, la guipuzcoana, entró en el Olimpo y consiguió 3 preseas de todos los colores, al igual que Lidia Valentín. Se queda una de las 4 de Mireia y de Arantxa para ser las más laureadas. Y en cuanto a la carrera, fue claramente de menos a más. ADN, lo que siempre os digo. Siempre que se va de menos a más, se consigue el éxito. Cuando se va de más a menos, rara vez se consigue. En unas semifinales donde marcó el 4º mejor tiempo y por eso se metió también en la final, y en la semifinal donde salió realmente sus tiempos saldría antes que ese grueso de campeonas, pero tendría que esperar. De hecho, hay que decir que salió más atrás y teniendo a la italiana, el tiempo de la italiana Horn, a la alemana Fum, a la postre campeona olímpica, finalmente oro olímpico, y a la australiana Voss, a la que le arrebatamos el metal por una penalización en la puerta 6, que al final logró ser medalla de bronce. Finalmente, medalla para Mayalen con un tiempo de 106.63, no hizo un descenso, lógicamente, como hizo en Río, bajando de los 100, la única piragüista que lo consiguió bajar de los 100 y por eso fue campeona olímpica, lo hizo en un tiempo de 98 y pico, y aquí sí lo hizo más lenta, 106.63, pero conseguía esa medalla de bronce. El problema, que Voss tocó una de las puertas y eso le impidió ser la medalla de plata, aunque sí medalla de bronce. La que sí que también se quedó fuera fue una de las favoritas, la polaca Welinska, que al final consiguió una quinta posición con un tiempo de 108.96. Finalmente, la italiana Horn se quedó con 106.93 y no lo pudo superar, y fuera del podium, un podium, como digo, para la alemana campeona olímpica, la germana, que marcó el mejor tiempo, la germana Fum, con un tiempo de 105.50, el tiempo mencionado de 106.63 para la gran Mayalen, y finalmente Voss, que había tocado una de las puertas, fue medalla de bronce. Medalla de plata para Mayalen, que cumplía su trilogía y se lo dedicaba a Anne, que no pudo estar también por culpa de la crisis sanitaria, una mascotita, un muñequito que les daban, y lo vimos en las cámaras de Radio Televisión Española como la lanzó un beso y dijo: esto es para ti, Anne. Tercera medalla, como digo, de Mayalen, y también la tercera medalla de España en Tokio. Cuarta medalla, esta hay que abrir las puertas de Infanta Mercedes 20 de 50 Studio TV, porque era de oro siempre. Lo comenta muchas veces José Olveira, ¿no? Los haters, estos que hacen los pronósticos, que les gusta el deporte, pero tampoco mucho el tema de los Juegos Olímpicos, pero no dudan en atacar, sin saber de lo que están hablando, pero sí dudan en atacar, sobre todo cuando pasan días y no se consiguen medallas. Aquí pasarían varios días y España no logró medalla desde aquel martes que hemos comentado, la medalla de Mayalen. Bueno, llegamos al sábado y ahí España, en el último día de julio, conseguiría varias medallas, sobre todo esa medalla de oro en trap mixto, en tiro, de Alberto Fernández y Fátima Gálvez, el 31 de julio. Para todos los que hemos tenido el privilegio de entrevistarlos, tanto Alberto como Fátima, tenían su espinita clavada. Han sido campeones de Europa, han sido campeones del mundo, pero les faltaba ser campeones olímpicos, y esa presión sobre todo se había remarcado. Yo recuerdo una entrevista previa para algún otro medio a Fátima Gálvez, y no se la podía realmente meter esa presión y hablar en las entrevistas de lo que había ocurrido en los Juegos, ¿no? Ella se hundía en ese momento, ¿no? Pero fue una espina que ella tenía en su cabeza y que tras esta medalla se le quitó, porque no en vano había que coronarse, porque ha sido una de las grandes en tiro en la modalidad de Juegos Olímpicos, no solamente a nivel español ni europeo, sino a nivel mundial, y también de los Juegos Olímpicos. Al final no lo consiguieron individuales, los haters les dieron, pero quedaba en trap, en la modalidad trap mixto, que se hizo olímpica en estos Juegos, y por tanto esta pareja iba a tener su gran oportunidad. Y fue una final ante la pareja italiana que no fue nada sencillo, sino claramente tuvimos que ir a la pareja italiana, pero a la pareja de San Marino, que no fue nada sencillo. Una final donde claramente fuimos de
menos a más. De hecho, el ejemplo claro es Fátima Gálvez, que erró los primeros 3 disparos. Alberto hizo una final perfecta sin errar ningún disparo, y al final Fátima llegó claramente de menos a más como gran campeona. De hecho, fijaros, España en una final igualada se llegó a la última vuelta con 38 platos rotos de España por 36 de San Marino, pero ahí le pudo la presión a Gianmarco Berti y también un poquito en ese caso a Fátima. Fátima lo tuvo el plato olímpico con 40-38 a favor. Erró, pero ahí otra vez Gianmarco falló y dio el plato final a España por 41-40, campeones olímpicos. Como digo, hay que rotularlo bien alto en la modalidad de trap mixto para todos los que conocemos, como digo, a la cordobesa y al madrileño Alberto, por cierto, afincado en mi pueblo, en Illescas, el gran Alberto Fernández, justa medalla en trap mixto. Y que, bueno, veremos a ver qué pasa en París. Ahí es más complicado meterlos esa ficha, han pasado 3 años, pero quién sabe, ¿no? Primero tiene que conseguir la clasificación en individuales, no hay transmixto en París, y luego ver a ver qué ocurre. Tanto Alberto Fernández como nuestra gran, que ya tiene la plaza, nuestra gran tiraora, así lo remarca en su Twitter, @tiraora, nuestra gran andaluza, nuestra gran Fátima Gálvez. Enhorabuena, chicos, porque esta medalla tiene un claro componente sentimental, tiene un claro componente de esfuerzo, dedicación, como todas, pero todos los que os hemos conocido sabemos de la importancia de esta medalla, de esa espinita que teníais y que culmina una brillante carrera de las mejores de la historia en el foso olímpico. Medalla de oro, como digo, en trap mixto, ocurrió el 30 de julio de 2021, primera de las 3 medallas de oro que conseguiría España en Tokio. En cuanto lo remarcamos en tribuna madridista, en cuanto a ese fin de semana se consiguieron 2 medallas el sábado y 2 medallas el domingo. Una de oro, una de plata y 2 de bronce. Siguiendo en el sábado llegaría otra medalla que se puede tildar de bronce dorado. Medalla en tenis individual de uno de los tapados, como era Pablo Carreño. A lo largo de la historia siempre me habéis escuchado hablar de que hay una serie de deportes talismanes como es la vela. Pero como es también la mountain bike, pero es como también es el tenis, siempre van asociados a éxitos y siempre hay algún tapado. Si rebobináis un poquito, en uno de los 5 programas que hicimos en el especial dedicados a Barcelona, hablaba de la medalla de Jordi Arrese, que además forzó por reubicación fuera, por reasignación, ¿no? Se la querían quitar y dársela a Carlos Moyá, pero él se empeñó y al final, bendito empeño, porque no entraba en las quinielas. Era el tercero de la delegación española de individuales, pero Jordi lo consiguió. ¿Os acordáis de algunos programas? Os invito a rebobinar que a partir de octavos se gritaba, jugaba en casa, Jordi medalla, Jordi medalla. Bueno, pues al final consiguió esa medalla de plata. Y aquí en el caso de Carreño es parecida, fue una medalla de bronce, pero con claros tintes dorados, porque ganó a nada más y nada menos que agarraros que Novak Djokovic. También ocurre con los grandes favoritos. Cuando se ven muy cerca de ser campeones olímpicos y pierden en semifinales, no resetean y pierden luego la medalla en ese partido clave por el bronce. Todo lo contrario a lo que le sucedió al gran asturiano, al gran Pablo Carreño. Hizo una competición de 10. De hecho, en cuarto de final se cargó a Medvedev, al ruso. Y firmó una gran competición. Solamente por cansancio cayó en semifinales ante otro ruso, que fue Khachanov, que finalmente perdió la plata ante el oro y la gran sorpresa que había eliminado en semifinales a Djokovic, el alemán Zverev. Bueno, en cuanto a Carreño, como digo, hizo muy buena competición y de hecho llegó hasta cuartos de final ganando a Medvedev, perdió con Khachanov las semifinales y no se apostaba mucho, no se apostaba porque hiciera la machada. Bueno, había llegado a ese combate por el bronce y si perdía no pasaba nada porque la presión era para Djokovic. Y Djokovic estuvo totalmente desquiciado. Ese partido, Djokovic era el claro ejemplo, lo que os he dicho, del deportista que se ve campeón en semifinales, pierde contra todo pronóstico y está totalmente desquiciado y pierde en semifinal, pierde en el partido por el bronce o en el combate si fuera deporte de equipo. De hecho, Carreño le ganó el primer set 6-4, pero ahí sacó el gen ganador. Novak, que
sin estar cómodo, en ningún momento estuvo cómodo en su partido, vendió cara a su derrota y al final, en segundo set, logró un 6-8 en el tiebreak. Llevó la resolución final a la manga definitiva y ahí en esa tercera manga, el gran Carreño ganó por 6-3, medalla de bronce dorado de Carreño, que entraba en el Olimpo como Jordi Arrese, Sergi Bruguera, que también fue plata en 1996 en Atlanta. Qué decir de Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, que fue la primera de las medallas olímpicas del tenis, que fue en Seúl, las que ha conseguido las 4 de Arantxa, las 3 de Conchita, las de Vivi Ruano, junto con primero con Conchita y luego con Anabel Medina. Qué decir de las 2 de Rafa, oro individuales, el único deportista que todas sus medallas olímpicas son de oro, el oro con Mar López, el bronce previo a la primera ensaladera de Bruguera y de Albert Costa, con ese beso incluido, fue previo, ocurrió, estoy hablando de Sydney 2000, en definitiva, muchas medallas, porque el tenis es uno de nuestros deportes talismán, y como digo, como la vela, casi siempre, por no decir siempre va asociado a medalla y siempre hay un tapadito, y en París lo haremos. Qué decir de ese dobles Alcaraz-Nadal, que tiene que ser medalla. Bueno, siguiente medalla, también 10 medallitas después de Río, medalla 160 plata en gimnasia artística en suelo, una medalla que ocurrió el primer domingo de agosto, segundo domingo de juego, ya sabéis que son 3 domingos y 2 semanas naturales, también hay. En una de las semanas previas está el -2 y el -1. Os invito a ver los programas de Rumbo 2020 a París 2024, el programa 0 que hicimos con José Olveira y con Gabriel Telles, -2, -1 y el de la ceremonia. Bueno, pues esta medalla ocurrió un domingo, donde hemos dicho que se consiguieron 4 medallas, 2 el sábado 31 de julio y 2 el domingo. El domingo, primera medalla, como digo, en gimnasia artística, en la modalidad de suelo, emulando, ya sabéis a quién, al gran Herbie de Fer, que siempre él lo dijo, fue bicampeón en salto en Sydney, bicampeón, porque fue en salto en Sydney y en Atenas, y luego persiguió esa medalla en suelo, pero como decía su entrenador, Cueto, siempre cae de pie, y siempre cayó de pie, y en suelo consiguió finalmente esa plata, no fue de oro, pero fue plata en Pekín 2008. Bueno, pues había que emularle al gran abanderado, al gran referente, como era Gervasio de Fer, y Ray Zapata lo iba a hacer, con esfuerzo, tesón, sacrificio, ahí conseguiría esa plata. Fue una final muy igualada, de hecho, tanto Ray como el israelí Artem Dolgopayat empataron en la puntuación, que fue una puntuación de 14-9-33, pero esta vez los jueces no nos quisieron dar el que hubiera sido el primer oro en la historia de la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos en la modalidad de suelo, porque al juicio de los jueces ese es el problema de los criterios, ¿no? Claro, al final es una opinión realmente subjetiva, dentro de la objetividad, pero como pasa con el periodismo, no hay objetividad, es subjetividad dentro de la objetividad, como siempre me oiréis decir, y los jueces creyeron que el ejercicio era de mayor dificultad. La verdad, Sacha, que fue un poquito más difícil a la hora de ejecutar lo que el de Ray, sin que nos pueda el corazón, sino la cabeza, y siendo esa objetividad, como digo, esa subjetividad dentro de la objetividad. Pero al final, bueno, oro para Artem, para el israelí, y plata dorada para el gran Ray, que entre lágrimas se acordaba de su familia, y como le decía con un abrazo el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco: disfrútalo, porque has hecho algo muy grande. De hecho, España entraba nuevamente, seguía agrandando ese cajón de las preseas en gimnasia artística. Ya llevaríamos 5, las 3 de Defer, y una importante, ese bronce de la deportista española más joven en conseguir una medalla olímpica, Patricia Moreno, que lo hizo en Atenas en la modalidad de suelo con solamente 16 años y 229 días. Siguiente medalla 161, este domingo también medalla de bronce para la gran en triple salto, la gran Ala Peleteiro, que entraba en el top 10 de los mejores atletas olímpicos españoles. Era la 10ª medalla y la primera medalla que conseguiría el atletismo en Tokio 2020. Una medalla
En triple salto, en ese momento, como digo, la séptima medalla que España consiguió en Tokio, luego llegarían 10 más, y una medalla donde esta saltadora gallega, en ese momento con tan solo 25 años y en sus primeros Juegos Olímpicos, se coronaba a lo grande. Una final igualada donde su amiga, gran rival, y también ha entrenado junto con ella la venezolana, que estaba a otro nivel, Yulimar Rojas, consiguió el oro, estaba a otro nivel, saltó 15.67 en ese triple salto, 15.67, récord del mundo, fijaros el enorme nivel, era la mejor atleta del momento, mientras que consiguió la marca de 14.87, ahí lo paró la gran Ana Peleteiro. En cuanto a esa medalla, medalla de bronce para Peleteiro, y la plata fue con 15.01. Todas las que dejaron la marca en 15 fueron por encima de Ana. Como digo, 15.67 récord del mundo Yulimar, medalla de oro, la venezolana, y medalla de plata para la portuguesa Patricia Mamona. Medalla, como digo, con un tiempo de 15.01, medalla de bronce para la gran Ana Peleteiro, que además lo hizo firmando su mejor marca personal tras 5 intentos y un solo nulo, 5 saltos y un solo nulo para la gran Ana Peleteiro, bronce dorado, y que la convierte también permite a Ana Peleteiro que entre en el Olimpo, en ese top 10 de los mejores atletas olímpicos españoles, junto a, agarraros la lista, Ruth Beitia, campeona olímpica en salto de altura en Río, esos mágicos 7 oros, uno de ellos fue el de Ruth Beitia, Orlando Ortega también, esas mágicas 17 medallas, me toca el corazón, no lo puedo evitar, en 100 metros vallas, plata en Río. Un pionero, Abascal, bronce en 1500 metros en los Juegos de Los Ángeles. ¿Os acordáis de esas medallas que rebobinábamos de el gran Abascal en los 1000 en los 1500 metros? ¿Qué decir del gran Fermín Cacho? ¿Os acordáis en Barcelona? Fermín Cacho, lo decía el speaker, campeón olímpico. Sonaba en el Estadio Olímpico de Montjuïc, oro en Barcelona y plata en los 1000 también en los 1500. En Atlanta eran esos duelos con el gran Morselli. Qué decir también otro oro dorado de Daniel Plaza en 20 kilómetros marcha. También el pionero fue Llopart, pero fue su entrenador Valentín Massana, Daniel Plaza, perdón, el pupilo aventajado del gran Jordi Llopart, Valentín Massana, que se quedó a las puertas en los Juegos Olímpicos por aquel nulo con esos brazos en la cabeza, esas manos encima de la cabeza antes de entrar al Estadio Olímpico, esa medalla que hubiera sido ese doblete, Daniel Plaza, Valentín Massana en 20 kilómetros marcha en Barcelona. Al final, 4 años después, se resarció y fue bronce, en 50 kilómetros marcha en Atlanta en 1996. Paquillo Fernández, plata en 20 kilómetros marcha en Atlanta. Nuestra María Vasco, bronce en 20 kilómetros también marcha, que era la primera medalla del atletismo español en unos Juegos y que dio para un anuncio, lo comentábamos en el programa de cine, en esos brotes de esas 11 medallas. Hubo brotes verdes, no fueron buenos juegos, pero hubo brotes verdes, que era que iba corriendo y detrás parecía que le perseguía una persona, y era el vendedor que le daba la salsa que había pedido María Vasco, ¿no? Y por supuesto la medalla de Manolo Martínez, plata en lanzamiento de peso en Atenas 2004, es una de las 5 reubicadas que conseguimos en la lucha contra el dopaje. En ese momento era la medalla 80, que nosotros no vamos a retirar de ese contexto, porque la firmó y con su pluma el gran Fernando Carreño, periodista de Marca, que escribió las 133. Yo lo que he hecho posteriormente es escribirlas con mis palabras, y nuestro criterio es en el momento de recibirlas, pero Fernando se la otorga en esa medalla 80 en el momento en que las consigue. Según nuestro criterio, tendría que haber sido la medalla 133, que es la medalla de plata que consigue España en los Juegos Olímpicos de Londres. Pero si Fernando lo creyó así conveniente, nosotros no somos quien, ni mucho menos un servidor, para cuestionarle. Y por eso se lo dejamos literal, como hizo en su primera escritura de ese libro, Héroes Olímpicos Españoles, en la medalla 80.
Pero como siempre os digo, otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Siguiente medalla para cerrar este primer programa dedicado a Tokio 2020 es la medalla de plata en piragüismo de otra gran veterana, otra gran vieja rockera en piragüismo. Aguas tranquilas, no es en piragüismo el slalom como Mayalen, en piragüismo aguas tranquilas, los kayak, como es Tere Portela, K1 200, medalla de plata. Y algo muy importante, lo he comentado hace unos minutos, si Mayalen fue la primera deportista en conseguir medalla olímpica, la primera y única en ese dato que voy a dar, conseguir medalla antes de ser madre y posteriormente conseguir medalla tras ser madre, Tere Portela la iguala en ser medallista tras ser madre, pero no en ser medallista antes de ser madre. Es decir, en esa clasificación están solamente Mayalen y Tere, pero si nos ponemos a ajustar un poquito, solamente Mayalen en ese criterio de medallista, ser madre y medallista. Tere Portela, como digo, ha sido a posteriori y entra en esa clasificación. Esa medalla ocurrió un martes 3 de agosto de 2021 en esa segunda semana de competición donde siempre remontamos, están los haters, no vamos a conseguir medalla, 10-15, esto es un fracaso. ¿Se acuerdan de Sydney? Curiosamente, es que esto ha pasado en Sydney, no. Ahí remonta a España y la segunda semana claramente de menos a más lo llevamos haciendo quitando Barcelona que fueron perfectos desde Atenas 2004. 2008, 2012, 2016 y 2020, como hemos dicho, disputados en 2021 por esa crisis sanitaria. Lo hemos hecho y lo hemos firmado porque todos los juegos que hemos hecho tras Sydney y en Atlanta 1996 también lo hicimos. Y como digo, tras Sydney y desde Atenas 2004 han sido muy positivos y han sido de un bien alto notable. En cuanto a esta medalla, se bautizó por la posible cantidad de medallas que pudiera conseguir España, aunque luego no fue así, como el supermartes del deporte español. Yo escribí varios artículos en Tribuna Madridista diciendo, bueno, vamos a conseguir tantas medallas, al final no fue así y bueno, se bautizó ese supermartes por las opciones que había. En cuanto a España, en cuanto a la medalla de Tere Portela, hay que decir que Tere Portela en semifinales no cuajó tan buen tiempo como en la final. Y en la final sí dio la talla con un registro de 883, Tere Portela justo medallista y consiguió meterse en la final. Y en la final no falló y con un registro de 38.883, repito, fue medalla de plata. Solamente la superó un auténtico portento del piragüismo como es la neozelandesa Lisa Carrington, que consiguió con un tiempo de 38.120 sumar nada más y nada menos, agarraros, que su tercera medalla olímpica consecutiva, tricampeona olímpica, la mejor palista de la historia en la especialidad del K1 200, un auténtico prodigio. Medalla de bronce para la danesa Emma Astral Jorgensen con un registro de 38.901 y medalla de plata para la gran Tere Portela con un registro de 883, justa medalla para la gran Tere Portela, que entra en el Olimpo, como hemos dicho, de Mayalen. La segunda fue Tere Portela, lo que hemos comentado, esa clasificación de medallistas tras ser madre, pero el gran Saúl Cravioto, que saldría de Tokio siendo el más laureado, junto con otro palista, junto con David Cal, que llevaba 5. Aquí Cravioto conseguiría la quinta, junto con el K4 de Marcus Wall, Rodrigo Germali y Carlos Arévalo. Marcus Wall, 2 medallas, oro y plata. Sete Benavides, que es la última medalla que tenemos por esa clara lucha contra el doping, en la medalla 174, que se le otorgó en el verano de 2022 tras esa lucha y que corresponde al bronce que consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la medalla de los 3 sindicalistas de la piragua, el gran Herminio Menéndez, que ha conseguido 3 medallas durante mucho tiempo, fue el más laureado, la medalla de Cristian Toro junto con el gran Saúl Cravioto, oro en Río, Marcus Wall, que también fue, Perucho, que fue oro junto con el gran Cravioto, pero por encima de todos, como digo, las 5 de Cravioto, y en ese Olimpo entraba, junto con Mayalen, que también tiene 3, en ese Olimpo de los kayak entraba la gran Tere Portela. Como digo, medalla de plata en el K1 200, una medalla carísima y de una gran veterana, plata dorada para Tere Portela. Y hasta aquí este primer programa dedicado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Queda otro programa
queda ese especial, como hemos dicho, de las medallas reubicadas y las 3 últimas de las 5 que hemos conseguido en los Juegos Olímpicos de Invierno, y quedan, ya no lo quiero adelantar, algunas posibles entrevistas pendientes. Me gustaría llegar a 30 programas en la llama olímpica antes de los Juegos Olímpicos de París. De momento son 26, lo que sí está claro es que vamos a tener 28 en esa llama olímpica, y quiero despedirme dedicándoselo a Amelia, que hace unos días comentaba que a partir de los miércoles, ¿qué va a hacer sin llama olímpica? Tendremos segunda temporada de la llama olímpica y tienes ese rumbo a París 2024 con esa guía de todo lo que va a ocurrir. En la historia de las medallas, por supuesto que habrá más programas en la segunda temporada, y ojalá haya que contar y narrar esas 25 medallas, yo creo 26 si llegamos a la medalla de 200, pero por supuesto esas 22 medallas que vamos a conseguir en París 2024, igualando nuestra mejor marca olímpica, como son las 22 medallas de los imborrables Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, no olvidéis suscribiros a 50 Estudio TV, seguir estos últimos programas de la llama olímpica. Juntos y juntas, como digo, a igualar esa marca olímpica de las 22 medallas de París, en Barcelona 1992, la lograremos en París 2024. Un saludo y hasta el próximo vídeo.